Bienvenido a tu canal. Bajo la gracia de Dios. Hoy trataremos un tema que ha dividido a los creyentes de la Iglesia de Cristo. ¿Se pierde la salvación cuando uno peca? Difícilmente haya cristiano, sincero en su corazón, que no se haya hecho esta pregunta. Ahora bien, debido a que son respuestas y no estudios completos, lo que llevaría mucho más tiempo y espacio, trataremos de ser concretos. A la vez que daremos datos bíblicos para que cualquiera pueda profundizar el tema mediante su propio estudio en la Biblia. En este caso responderemos a la pregunta reflexionando sobre dos aspectos ligados a la misma. Esto es: 1. ¿Se pierde la salvación? 2. ¿Qué debe hacer el cristiano cuando peca? 1. ¿Se pierde la salvación? Cuando nos acercamos a las páginas de la Biblia con objetividad, encontramos con sorpresa que hay suficientes cantidad de textos bíblicos, ya sea para afirmar que la salvación se pierde, como también, que no se pierde. ¿Es esto un problema? Solo si tomamos textos aislados. Olvidando así, que la Biblia debe estudiarse como un todo. Ya que toda la Biblia es palabra de Dios. Nunca olvide esta regla mnemotécnica. Un texto sin su contexto, más que texto es un pretexto. Lo primero que tenemos que ver entonces es, lo que Dios afirma acerca de la salvación. Lo veremos en este orden. A. Dios no quiere que nadie se pierda. Segundo libro de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. B. Dios no envió a Jesús para condenar sino para salvar a la humanidad. Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. C. Así, el regalo de Dios para los que se arrepienten y creen es la vida eterna. Lucas 5, 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Juan 3, 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La Biblia es muy clara en esto. El deseo del corazón de Dios es que cada ser humano sea salvo. Y esa es la oportunidad que se nos brinda a través de Jesucristo. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En segundo lugar, la Biblia afirma que hemos nacido de nuevo. Dios lo dice, así que nunca dude. Aún así puede meditar en los siguientes textos. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Juan 10, 27 al 29. 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Efesios 1, 13.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En tercer lugar, aunque usted es salvo, la Biblia nos alerta de que no debemos descuidar nuestra salvación. ¿Qué quiere decir esto? El Nuevo Testamento afirma reiteradamente que aunque ya hemos recibido la salvación, esta todavía no se ha consumado. Primera de Tesalonicenses 5, 8 al 10. 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él. Note que Pablo por un lado le dice a los creyentes de Tesalónica que se vistan con la esperanza de salvación como yelmo. Y luego añade que Dios nos ha puesto para alcanzar salvación. Así vemos que la salvación es nuestra en el presente pero debe consumarse en el futuro. Parece contradictorio pero no lo es. De la misma manera, por ejemplo, cuando una persona ha recibido una herencia y está legalmente todo establecido, pero hasta que no se cumplan las condiciones que pueden ser, hechos concretos, fechas, etc., no podrá disfrutar plenamente de la misma. Sin embargo, mientras espera es el dueño de la herencia. Así con el cristiano y su herencia o salvación. Relacionado con esta advertencia, el escritor de Hebreos nos exhorta, casi con desesperación santa, a no descuidar nuestra salvación. Hebreos 2, 1 al 3. 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. 3. ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. El verso 1 nos advierte del peligro de deslizarnos, el verso 2 la consecuencia para los que desobedecen deliberadamente y el verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así vamos concluyendo, que aunque somos salvos, cada día debemos vivir en una actitud de arrepentimiento. Con el deseo de vivir en santidad. Es importante entender, que es imposible que un cristiano no peque. Aún Pablo expresaba su conflicto con el pecado en su propia naturaleza humana cuando decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y pone fin a su lucha interior exclamando, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Lea Romanos 7. 15, 25. El ser cristiano no me libra todavía de mi naturaleza pecadora. Lo que debe quedar claro es que el pecado siempre en la vida del cristiano debe ser una excepción, nunca una forma de vida. La salvación no se pierde cuando pecas a menos que lo hagas deliberadamente y decidas vivir voluntariamente lejos de Dios. En ese caso vale la advertencia: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El descuidado es el que no le importa la salvación, mientras que el verdadero cristiano siente la necesidad de buscar a Dios en arrepentimiento día a día y de agradarle. 2. ¿Qué debe hacer el cristiano cuando peca? Es normal que luego que hemos pecado nos sintamos deprimidos y con un hondo sentimiento de culpa. En realidad esto es bueno. El Espíritu Santo nos muestra su tristeza para que reflexionemos y nos volvamos a Dios en arrepentimiento. Lo primero que debemos hacer es volver a Dios y pedirle perdón. Debemos hacerlo cuanto antes. Alguien dijo que lo importante no es las veces que te caes, sino lo rápido que te levantas. Dios es nuestro Padre. No nuestro juez. Es un Padre misericordioso. Él es paciente y todo amor. Lo segundo, creerle a su palabra.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Primer libro de Juan 1:9. Una vez que le cuenta a Dios su falta y le pide ayuda para superar ese hábito o debilidad, quédese tranquilo, recuerde que Él es fiel y justo. No usted. Él. Y Él ha decidido amarle y perdonarle siempre. Y no se preocupe si a veces tiene que ir muchas veces en un día, su amor es eterno. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En tercer lugar, eched fuera de su mente el espíritu de condenación. Dios perdona y olvida. Haga usted lo mismo. El Padre Celestial te dice: yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25. Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alégrese en el perdón liberador del Padre por medio de Jesucristo. Y recuerde, la salvación consiste en una decisión voluntaria de amar a Dios por sobre todas las cosas cada día. Dios te bendiga. Si esta reflexión te ha bendecido, compártela en tus redes sociales con tus amigos, dale me gusta y activa la campanita para recibir más reflexiones de temas interesantes. Hasta la próxima.